Vamos a darle gracias al Señor que es bueno y maravilloso. A continuar con esta enseñanza, porque el Señor la ha traído a nosotros y hemos estado hablando los últimos días sobre esto. El Señor ha hablado de la doctrina, ha hablado de que la doctrina es conforme a la piedad. Toda la doctrina nos lleva a la piedad, esa devoción a Dios, ese rendirnos hacia Dios. Debemos recordar esas palabras de Jesús que dijo que el que no se niega a sí mismo no puede aprender de Él, no puede ser un alumno de Él, no puede ser un discípulo de Él. Eso vemos hoy día, tanto como en tiempos de Saúl. Si nosotros nos vamos a Primera de Samuel, en el capítulo 15, nosotros vemos allí el ejemplo de un hombre que Dios escogió. Lo escogió para que fuese precisamente el rey de Israel, no lo escogió para hacer cualquier obra, sino para que fuese el rey de Israel. Y el capítulo 15, Reina Valera lo titula que Saúl desobedece y Dios lo desecha. Dios lo desecha, así como Dios ha desechado mucho en el transcurrir de los tiempos. Y esta palabra lo enseña. Esta palabra lo enseña. La palabra nos enseña en Romanos 1:16, dice que el evangelio es capacidad de Dios para todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el evangelio de Dios, Dios hace justo al creyente. Dios hace justo al creyente, porque lo que no podía hacer la ley, Dios con la introducción de la predicación hace justos a los creyentes en el evangelio. Dios nos prepara y nos hace personas justas. Lo que no pudo tener Israel lo tiene ahora el creyente. Pero Israel es ejemplo para el creyente. Porque Israel cayó delante de Dios porque no pudieron ser agradables a Dios. Esto es, personas que hicieran la voluntad de Dios. Por eso vemos en estos tiempos tantas religiones, iglesias llamadas a ser iglesias de Dios, que continuamente caen en la presencia de Dios porque no pueden obedecer a Dios. Entienden que el propósito de la palabra es acercarnos a Dios, ser personas obedientes y que rindan delante de Él pleitesía. Este Saúl fue desobedecido precisamente por no prestar atención. Y Samuel lo dice de la siguiente manera. En el versículo 19, primera de Samuel 15:19, Samuel le dice a Saúl, en el nombre de Cristo Jesús: ¿por qué pues no has obedecido la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Amén. Entonces nota esto. ¿De qué nos sirve a nosotros que haya doctrina? Que Dios envíe su palabra y su espíritu se mueva en medio de nosotros, cuando nosotros somos personas desobedientes y que no sabemos prestar atención. ¿Qué es prestar atención? Algo que nunca pudo aprender Israel. Israel nunca prestó atención a lo que el Señor le enseñaba. Y por eso duró tanto tiempo en el desierto. Y después cayeron delante de Dios. Y dice Pablo, escribiendo a la iglesia, que no ignoren que ellos quedaron postrados delante de Dios, porque los más de ellos, o sea, la mayor cantidad, Dios no se agradó de ellos, porque no le obedecían.
No prestaban atención por qué Dios le enviaba la palabra y qué buscaba Dios de ellos. No entendieron que la palabra es para obedecer, para atender, que es prestar atención, saber, porque cuando se me está diciendo algo, si yo estoy pendiente, estoy prestando atención. Y al prestar atención es saber, o sea, es entender. O sea, al final del prestar atención es entender. Y entendiendo puedo obedecer. Cuando usted tiene doctrina, eso le va a ser útil a usted si usted presta atención. Jesús dijo en Juan 8:31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Y esto es algo que nosotros debemos de notar allí. O sea, él no le dijo a todos los que le hablaba. Porque eso es lo que piensan las personas cuando van a la iglesia. Ellos piensan que Jesús les habla a todos. Jesús no les habla a todos. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Pero aquí había muchos más. Pero él les dijo a los que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Yo, para permanecer en esa palabra, tengo que haber prestado atención, si yo era de esos judíos, a lo que Jesús había hablado. Si no, no podía permanecer yo en algo que yo no había prestado atención para ver que Jesús había hablado. No podía permanecer. Cuando yo veo la obra que hace Dios en medio de Israel, yo veo 10 espías que Josué había enviado 12, pero yo veo 10 espías que tenían un corazón desobediente y toda la obra de Dios la retraían por su desobediencia. Pero veo solo dos que creyeron, y con esos solo dos Dios hizo su obra. Dios no necesita de muchos, y no hay muchos, ni por muchos que sean, que puedan estorbar a Dios. La desobediencia lo que trae al ser humano es cautiverio, y eso lo dice la palabra. Si Saúl hubiese entendido, Saúl hubiese sido un buen rey. Nota que Saúl, cuando nos vamos a la parte histórica, él reina 40 años sobre Israel. 40 años sobre Israel completamente. David no reina 40 años sobre Israel. David reina 7 años solo sobre Judá. Y el resto sobre las 2 tribus. Vemos que él no reina solo sobre Israel. Saúl tuvo mejor parte, o un privilegio mejor que el de David. No, pero el reino de Saúl fue un reino que nunca fue firme. Saúl en su corazón nunca tuvo gozo, nunca tuvo paz, nunca tuvo tranquilidad. Y así hay personas por la desobediencia. Nunca pueden alcanzar un nivel en la fe porque no prestan atención. Cuando prestamos atención, Dios nos mira. Porque en lo que yo estaba ahorita parafraseando, que ahora vamos al texto, primero Romanos 1, Romanos 1, en el versículo 16, mira lo que dice la palabra. Y vamos a tratar de entender esto. Porque ¿de qué nos sirve tanta doctrina? Tenemos que saber qué quiere la doctrina en nosotros, qué quiere esa enseñanza de Dios, qué busca Dios con esa enseñanza en nosotros. O sea, porque Él busca algo. Dios no te manda a sentarte a que seas un discípulo de Él, porque sí. Dios no pierde el tiempo como lo hace el mundo. Pero eso lo entienden solo algunos. Porque en tiempos de Pablo, y no hay que alarmarse porque es lo que enseña la Escritura, Pablo dice a los filipenses que ninguno servía, o sea, como debía, en pocas palabras, porque él dice como hijo a padre en el Señor, sino solo Timoteo. ¿Y qué dice Jesús? Que el hijo hace lo que ve hacer al padre. O sea, que el hijo hace tal cual como hace el padre. Eso enseñó Jesús, porque él hacía todo lo que el padre decía. Sí. Pablo dice, el único que sirve como es digno de Cristo es Timoteo. Da tristeza escuchar esas palabras. Y le da tristeza a aquel que conoce la Escritura y ve tantos hombres que salieron a servir, porque la desobediencia del hombre es tremenda. Y para eso se escribe la Escritura, porque Dios quiere agradarse de nosotros.
Dios quiere agradarse de nosotros, porque se desagrada del que no le obedece. ¿Sí? Pablo escribe a los romanos y dice aquí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es capacidad de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, en el evangelio de Dios, Dios revela la justicia por medio de la fe. ¿Y la revela para qué? Para que tengamos fe. Amén. Esto yo lo veo de una manera sencilla cuando yo me voy a Colosenses. Pablo enseña a los colosenses, en Colosenses 1, Pablo se goza de los colosenses y se goza de todo ese espíritu que hay en ellos y cómo ellos están escuchando el evangelio y la palabra. Y Pablo dice en el versículo 9 del capítulo 1, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, Pablo dice a los colosenses, después que nosotros nos dimos cuenta que ustedes se convirtieron, no es que gloria a Dios porque son salvos, no. No cesamos de orar porque ustedes sean llenos de todo el conocimiento. ¿Cuándo? En las predicaciones. No es que ya escuchaste la prédica, no, porque hay gente que hasta lee. Pero eso se queda en vano, porque si el Espíritu no lo revela, Jesús está diciendo, este no es mío. Porque dice la palabra que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Y esto no habla de que una vez habló en lengua. Eso es necesario, más estar lleno del Espíritu. Ese es el de él. Porque en ese mismo concepto que él estaba enseñando, enseña de que el que es guiado por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Está diciendo que es alguien que está lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Lleno de la palabra y de su accionar en la palabra. Eso era lo que la iglesia buscaba. Gente que hablase esa palabra con conocimiento, sabiendo lo que hablaba. Y no solamente eso, que accionaba a favor de esa palabra, porque esa es la fe. Por eso el hombre lo trata de disfrazar con falsas acciones, hablando suavecito y eso, puliendo por fuera. Pero Jesús a eso le dice, por dentro son sepulcros, son urnas. Son urnas. Entonces mira esto. Acá dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo es esto? Cuando yo recibo la palabra, Dios me la revela, como hablamos en la prédica pasada, por mi fe, por mi manera de escuchar y prestar atención. Dios me la revela. Y esa palabra que yo voy a obtener es la que me va a hacer vivir por fe. Porque lo que está diciendo Pablo ahí a los romanos es que Dios nos hace justo. ¿Dónde nos hace el justo? En el Evangelio. Porque si nosotros vamos al capítulo 3 de esa misma epístola, nos vamos a dar cuenta de lo que Pablo está hablando. Del versículo 21, capítulo 3, versículo 21, dice el apóstol Pablo, leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. ¿Por qué? Dice el capítulo siguiente, porque todos pecaron y Dios los destituyó a todo el mundo. Acá dice que se revela la justicia de Dios por medio de la fe. Donde Dios hace al justo en la fe. Y son cosas, mira, cuando dice la escritura en Génesis 15 que Abraham creyó a Dios y Dios se lo tomó por justicia, está hablando es que Dios iba a empezar a hacer las obras en Abraham. Porque Romanos 4 nos dice que en el versículo 1, leo en el nombre de Cristo Jesús, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto sucede en Génesis 15. Amén. O
Mira esto, Abraham Dios le contó su fe por justicia para hacer en él sus obras. Eso lo complementamos leyendo Santiago. Si usted se va a Santiago, Santiago dice, lo dice en el capítulo 2, vamos a leer en el versículo 20, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Mira lo que está diciendo sin Santiago. Lutero, que fue un hombre que Dios utilizó para traer el evangelio a muchas zonas y sacar de esa caja que tenía la Iglesia Católica la fe, era un hombre que no entendía las epístolas de Santiago, cosas incongruentes, y decían que era pura paja lo que hablaba Santiago. Esa era la expresión literal que utilizaba Lutero, eso lo digo. Pero era porque no entendía. Y Santiago lo que estaba diciendo es que cuando Abraham creyó a Dios, Dios le contó, o sea, Dios en su mente gloriosa dijo, Él es justo. Amén. Pero cuando Dios dice, Él es justo, es porque Dios llama a lo que no es como que si fuese. Hay una diferencia. Por eso es que hay algunos que no entienden la palabra, porque no entienden que la palabra es de Dios, no es nuestra. Y quieren estudiarla. Sígala estudiando, pues. Y no le pidas al Espíritu que te la revele para ver si la vas a entender. Mira esto. Entonces, Santiago habla de que Abraham fue justificado realmente y su fe se perfeccionó cuando él fue a entregar a Isaac. Y él dice que la fe se perfeccionó al él obrar. Y se cumplió, dice Santiago, la escritura que Dios había dicho, Él es justo. Porque Él entregó a Isaac. Entonces se cumplió lo que Dios había dicho 25 años atrás, por decirlo así. Por decirlo así, porque hay un promedio un poquito más de tiempo con relación a eso, porque 25 años que nace Isaac. La fe se perfeccionó al obrar. ¿Cuál era la obra de Abraham? La obra de Abraham no era solo esa. Es por decir el Espíritu Santo y expresar la enseñanza a Santiago de lo que hizo Abraham en fe. Pero Abraham hizo muchas cosas en fe. Abraham vivía por fe. Porque cuando dice Romanos esto, dice más el justo por la fe vivirá. Ahora esto que dice Pablo en Romanos 1 viene de allí. No, los creyentes sabemos que el nuevo pacto viene del antiguo. Se sustenta en lo que Dios ha dicho. Si nos vamos a Habacuc 2:4, vamos a conseguir el lugar donde se origina eso que Pablo estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Más el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros vamos al capítulo 2 de Habacuc, nos damos cuenta que Habacuc venía en todo el capítulo 1 quejándose contra Dios. Quejándose ¿por qué? Porque él decía, el juicio sale torcido, el justo es agraviado y tú te quedas callado, Señor. Entonces en el capítulo 2, Habacuc sorprendentemente cambia en su hablar y dice, sobre mi guarda estaré. Sobre mi guarda, ¿qué es esto? Sobre mi vigilar. Sobre vigilar mi conducta. ¿Se ve? Sobre mi vigilar estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Eso no es difícil para un creyente. Sobre la roca, la palabra, afirmaré mi andar. ¿Qué estaba diciendo Habacuc? Yo estaré vigilante de lo que yo obro, pero lo obraré en la fortaleza, en la palabra. ¿Por qué? El pie. Lo afirmaré en la fortaleza. Y vamos a esto para que entendamos lo que Pablo estaba hablando allá. Y velaré, vigilaré, para ver lo que se me dirá y qué responder tocante a mi queja. Mira esto lo que hace el justo, es algo tremendo. El justo ve en su accionar diario con vigilancia porque él actúa por la fe. ¿Qué se le dirá? Es tremendo. ¿Qué se le dirá? ¿Y quién le dirá? Bueno, en el versículo 2 de este capítulo, él dice quién le dirá. Y el Señor me respondió
dice Habacuc, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. De allí viene lo que Pablo está hablando, porque él dice, porque está escrito que el justo por su fe vivirá. Amén. Porque en el Evangelio Dios hace justo por medio de la fe, porque está escrito que el justo por su fe vivirá. Pero ¿cómo hace el justo? El justo está pendiente de lo que se le dirá. Cómo Dios estableció que se nos iba a decir a los creyentes lo que íbamos a hacer. Dice que el mismo que descendió fue el mismo que subió para llenarlo todo. Y les dio a uno el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y por último a otros pastores y maestros. Ese es el orden que dice Pablo en Efesios 4:11. ¿Para qué? Para establecer una iglesia, enseñarlas y llevarlos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. No está diciendo que eran hombres que Dios decretó, no. Él subió y les dio a algunos ser cualquiera de esos dones. O tener a cada uno cualquiera de esos títulos, pero espirituales, dones. El espíritu en esas personas que Dios quiso, no porque son perfectos, porque Dios quiso, a Dios le agradó. Y ese es el detalle. Por eso el justo vive por su fe y está atento qué se le dirá. Amén. Porque cuando Habacuc responde, Habacuc lo que estaba haciendo era profetizar y enseñarnos a nosotros, la gente de la fe, lo que Dios estaba diciendo. Eso lo entiende un creyente. Entonces mira esto. Cuando él dice que estaría vigilando, es que él estaría atento de cómo él hacía las cosas, vigilando. Pero obrando ¿dónde? En la palabra. Y velaría por qué se le diría. Porque nosotros debemos de preguntarnos, ¿cuál es mi obra? ¿Cuál es mi obra? ¿Qué hago yo? Porque Dios a todos nos ha dado una obra. Sorprendentemente veo a veces personas que están desobedeciendo y Dios le ha dado tremendos dones. Y no los puede usar el Señor por la desobediencia del hombre. Y créelo, Dios no lo va a usar si no afirman su pie sobre la fortaleza. Y se pueden ir y Jesús le va a pedir cuenta por ese talento. Les va a pedir cuenta por no haber afirmado el pie en la fortaleza. Porque Él lo ha ordenado así. No es que Dios nos dio algo y ya yo tengo carta abierta. Te lo da y eso opera según lo que Dios obra, porque lo que Dios busca es que el ser humano le obedezca, a pesar de lo que sea. ¿Y cómo le obedece el ser humano? Obedeciendo a la fe. Cuando Habacuc termina diciendo esto, está hablando de puras cosas espirituales. ¿Qué se me dirá? Y cuando el Señor le responde, porque Él está esperando de qué se le dirá, el Señor no le dice, mira Habacuc, haz esto, esto y esto y esto. Le dice lo que todo creyente sabe, escribe la visión en tabla, a la ley y al testimonio. Y todo el que lea, que corra. Que corra. Tremendo, no es que camine, no es que trate de obedecerme, que corra. Aquel que no tiene una alma recta, no, que no es alguien que de verdad, Habacuc, me quiere obedecer, se enorgullece y dice, ay, eso no es tan así. Ay. Por eso a Moisés lo resistían mucho, ¿sabían? Por eso contra Moisés se levantaban muchos. Y hoy muchos dicen, no, Moisés, pero hubiesen estado en aquella época y hubiesen levantado contra Moisés igual. Porque son personas carnales. El justo es alguien de fe. Esa es la diferencia. El justo no es alguien que es muy justo según la moralidad del mundo. Es alguien de fe. Y es justo. ¿Por qué?
Porque cree aquel que lo creó. Por eso es justo. Y está pendiente de qué Dios le dirá para él hacer. Por eso hablamos en la prédica pasada que cuando nosotros venimos a la iglesia es para llevarnos aquello que necesitamos para crecer. Y venimos a recibir aquello que Dios tiene para nosotros. Dice Santiago, recibí, porque tú no vas a venir a aprender nada, tú vas a recibir. Vas a recibir, porque de eso se trata. Porque cuando a mí alguien me dice, mira, esta persona es espiritual, yo lo primero que voy a buscar en la persona es si obedece. Yo no voy a empezar a ver si la persona vuela o, me dijo todo lo que yo sabía. Yo voy a empezar a buscar la obediencia. Dios es espíritu y no lo podemos ver porque nadie lo ha visto jamás ni lo puede ver. ¿Cómo lo miramos? Por fe. Y eso fue lo que enseñó Jesús, no que Dios lo haya visto a alguien jamás, sino el que Dios ha enseñado, ha visto a Dios. Dios ha enseñado, si el Espíritu te ha enseñado porque tú has creído a lo que Él te dice. Habacuc está diciendo acá, en el 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea, ¿qué hace el justo? Está atentamente a qué se le dice, atentamente. Eso tenía que hacer Samuel. ¿Qué quiere Dios? Que destruya a Amalek y que no deje vivo a nadie. Literalmente, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué Dios quiere? ¿Que yo vaya a hacer eso allá? ¿Cómo lo voy a hacer? Así, literalmente así lo voy a hacer. Porque yo presto atención. Y como presto atención, Dios me usa. Porque presto atención a la orden que se me da. Porque ignoramos eso, que Dios cuando establece hombres que son sujetos a pasiones igual que los que reciben de ellos. ¿Y para qué Dios lo hace así? Para que el hombre, si es soberbio, se enorgullezca en relación a esa, porque no, esta persona es igual que nosotros, como decía Coré, ustedes ¿por qué se enseñorean de nosotros? Y nosotros también, porque ellos veían a los otros igual que él, pero había una diferencia. Dios había llamado a Moisés y había demostrado que él había llamado a Moisés, y esa era la única diferencia, no que Moisés era especial. Y Dios se lo había demostrado de muchas maneras. Pero ellos persistían en que ellos eran también de la tribu de Leví, pues, y ellos les salía, pues, el sacerdocio. Una cuestión impresionante. ¿Y qué hizo Dios? Hizo diferencia nuevamente. Cuando dice que reverdece la vara, eso figura es la palabra. La palabra. Y son cosas que el creyente sabe. El creyente atiende a Dios porque le cree. Porque le cree. Cuando el justo vive por la fe, no te está hablando de lo del justo, te está hablando de todos los que le creen a Dios. Porque Pablo lo está revelando, ¿verdad? Porque es por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. Está diciendo Pablo que en el Evangelio Dios escogió primeramente a los judíos y también al griego. Y les revela su justicia, los hace justos por medio de fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, que el justo cuando ve la palabra corre en esa palabra aunque no la ve. ¿Qué nos está enseñando allí la palabra? Que nosotros hacemos obras que si nos ponemos a pensar lo que estamos haciendo, vamos a decir, estamos perdiendo el tiempo, esto Dios no lo va a hacer, podemos decir tantas cosas, pero el que es justo no va a decir eso, sino que la va a ver y va a decir, yo hago esto porque yo le creo a Él, yo me ensancho porque le creo a Él, yo sirvo porque le creo a Él. Mira que Jesús lo expresó de esta manera, el que gane su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, para vida eterna la ganará. ¿Quién es el que pierde su vida? El que dice, bueno, yo quiero hacer esto, Señor, pero tú me llamaste a hacer esto. Yo necesito hacer esto porque necesito esto, pero tú me llamaste a hacer esto. Pierde constantemente lo que es para él terrenalmente su vida.
por obedecer a Jesús y al Evangelio. Amén. Y Jesús está diciendo, ese la ganará. ¿Por qué? Porque por su fe, ¿qué hará Dios? Añadirá. Te lo explico de esta manera. Mateo 6 dice que busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Aquello que vivía Israel, que como obedecía, Dios le daba, no es para nosotros los creyentes, eso era para Israel. Eso era para Israel. Obviamente, cuando Dios te bendice, es porque tú le obedeces. Por eso Dios te bendice, porque tú le obedeces. Pero no es que tu vida se relaciona a eso, no. Porque Dios cumple según su palabra, pero nos está diciendo que aparte de la ley, había algo que había de ser revelado, la justicia de Dios por la fe. O sea, porque Dios por la fe nos hace obedecer y obtenemos las cosas. Qué diferencia, ¿no? Sí. Cuando Dios te da a ti, no te da ya comprometido a que Él te dijo que obedecieras una ley. No. Dios te trae a ti tu necesidad cuando Él considera así que debe ser. Y hay una gran diferencia. Por eso dice el apóstol a los hebreos que nosotros como gente de fe, en el capítulo 13, Hebreos 13, lo hemos leído otras veces, Hebreos 13, él dice en el versículo 5, Hebreos 13, 5, leo en el nombre de Cristo Jesús, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Yo puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Pero ¿por qué yo lo puedo decir confiadamente? Porque Él me está ayudando literalmente en el momento que Él lo dice. No. Puede ser así, pero no lo digo por eso. Yo lo digo porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Por eso soy justo. Porque veo la visión y corro en ella. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Eso me basta a mí como justo. Para yo saber que estoy seguro. Y digo confiadamente, Él es mi ayudador. Ahí está la diferencia. Pero yo no puedo decir eso si yo no tengo revelación. Si yo no soy alguien de fe, yo no puedo decir eso. Porque cada vez que vengan las circunstancias, voy a correr a ponerme a hacer cualquier cosa para suscitar mi necesidad. Y si Dios no me ayuda, yo voy a decir que Dios es injusto. Porque voy a buscar siempre la manera de arreglar mis problemas en vez de dejarle mi problema a Dios que lo arregle. Entonces, después que no está la solución, le echamos la culpa a Él. Pero es que tú no estás actuando con fe. Dios no honra al que no le honra. Dios honra al que le honra. ¿A quién le honra? Al que ve lo que Él dice y le cree. Y Dios le honra su fe. Amén. Y esa es la diferencia. ¿Qué honró Dios de Israel? Bueno, que todos cuando corrieron, que Moisés dijo que iba a hacer el tabernáculo, todos iban y trabajaban con sus manos y hacían cosas para el tabernáculo. Obraban de acuerdo a lo que Dios había dicho. Dios después los bendijo grandemente. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron a lo que Dios decía. Dios nunca ha dicho, hago esto ya. No, siempre lo posterga para otro tiempo. ¿Por qué? Para ver si se le cree a lo que Él dice. Y esa es la diferencia. ¿Y quién es el que le cree? Dice Habacuc que el justo vive creyendo a Dios. El justo vive creyendo a Dios. Esa declaración de Habacuc lleva un sentido que hay que entenderlo. El que le cree a Dios vivirá solo porque le cree. Todo lo que hace es porque le cree. ¿Y sabe quién se va a encargar de eso? El Señor. Porque Él le dijo a Jeremías, te enseñaré el camino en que debes andar. Él nos enseña cómo vamos a andar. A Dios no le sirve, y por eso vemos, mira, hay personas que son carnales y ellos piensan que ante el espiritual, con su actitud carnal, ellos van a convencer al espiritual.
Pero no entienden que el espiritual es espiritual porque juzga en la palabra. Yo veo que alguien es carnal por la palabra. Y lo veo, y yo veo cuando alguien desobedece, lo veo igualito a los de Israel, y lo veo cuando alguien obedece, lo veo igualito a los creyentes, porque es la palabra quien muestra quién es quién. Y veo hombres imperfectos, tanto incrédulos como creyentes, pero en su obediencia y aplicación a lo que se dice en fe, se demuestra quién es de Dios y quién no es de Dios. En la misma imperfección que hay de ambos lados. Es su fe lo que los distingue. Porque cuando a mí me dice Santiago que Abraham perfeccionó la fe obrando, yo debo entender que Abraham tomó decisiones incorrectas en todo su transitar. Pero la escritura me está enseñando que Abraham siempre hacía las cosas por fe. O sea, Abraham no era alguien que persistía en desobedecer, obviamente, porque era alguien que estaba atendiendo a lo que Dios decía. Amén. Alguien que persiste en desobedecer es alguien que no escucha a Dios, no lo atiende. Por ende, persiste y persiste y persiste en desobedecer. Porque no entiende que cuando Dios nos habla es para que aprendamos a obedecer. El problema es cuando nosotros no sabemos prestar atención. Cuando Jesús dijo que el Espíritu vendría y nos enseñaría todas las cosas, Pablo también habla de ese venir del Espíritu y dice que los que lo obedecen, los que se dejan guiar por él, son los que son verdaderamente hijos de Dios porque andan conforme al Espíritu. Y dice, los que no lo obedecen es porque andan conforme a la carne y unos vivirán y otros morirán, dice Pablo, inevitablemente. ¿Por qué? Porque ese Espíritu viene a enseñarte, pero si tú no prestas atención, Él no te va a enseñar. Si tú no obedeces, Él no te va a enseñar. Y precisamente por eso es que Él se contrista por la desobediencia nuestra. Él se entristece, porque contristar es entristecer. ¿Qué hizo Jesús cuando veía a Israel que no lo quería recibir? Se sentó y dijo, ¿cuántas veces los quise juntar? Hablando como Dios en su tristeza por Israel. Los quise juntar así como la gallina junta todos sus pollitos. Tremendo. Ellos no entendieron lo que el Señor les decía. No lo entendieron. No entendieron que el Señor les hablaba de que Él era, de que Él vino a rescatarlo, de que no era el reino como ellos pensaban, algo que siempre está en la mente de la persona. El Señor habla su palabra y siempre están tratando de entender la palabra según su razonamiento y no se puede. Hay que estar con fe allí, dispuestos a aprender de Dios para que Dios nos enseñe, porque esa es la fe. Y cuando entendemos eso, crecemos y somos personas obedientes porque Dios nos ayuda. Cuando usted ve a una persona y no entiende que uno siempre lo corrige por la misma, es porque no entienden que Jesús no opera en ellos. No opera en ellos. Y si Jesús no opera en ellos, hermano, es sencillo el final de esas personas. Porque la salvación es por gracia. ¿Por qué es la salvación? Por gracia. Porque Jesús opera en las personas. No por obra. No es lo que hagan las personas. Es lo que Jesús hace en las personas. ¿Y cómo viene eso? Dice Pablo a los Efesios, por medio de la fe. Sencillo. En la fe se revela esa justicia de Dios en nosotros. Dios nos hace justos por fe. Cuando creemos, Jesús nos ve y nos influencia. Y vamos a hacer esto y lo hacemos en obediencia. Vamos a caminar allá y estamos y prestamos atención porque el Espíritu nos da la claridad para hacer todas las cosas. Cuando alguien no obedece es porque no tiene gracia. Tú lo ves, son personas que causan tropiezos siempre porque no tienen gracia. Son personas sin gracia, sin influencia de Jesús. Y obviamente no van a obrar bien nunca. Porque la salvación es en la gracia. Y aunque le echemos la culpa, todo Israel pudo echarle la culpa a Moisés. Pero Moisés no tenía la culpa que ellos no escucharan los mensajes que él le llevaba de parte de Dios. Por eso no dice que Dios no se agradó de los más que no escucharon a Moisés. No, él dijo, Dios no se agradó de los más de ellos. ¿Y por qué Dios dice eso tan directo? Porque el que hablaba en Moisés era el Señor. Dios no mete a Moisés, Dios simplemente dice, yo soy el que estoy hablando. Diferente. Dios no metía a los profetas, él dice, no me habéis escuchado. Pero ¿quiénes hablaban? Los profetas. Dios no le dijo a Saulo, tú me estás persiguiendo a mi iglesia. No, me persigues a mí.
no mete, porque Él es directo, porque Él hace las cosas en las personas. No le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué entendió que ahora Dios iba a operar en él como operó en Moisés. Josué entendió, mira, lo que yo no podía hacer, ahora lo voy a hacer. Porque él sabía, él era un hombre espiritual que seguía a Moisés. Y lo seguía porque Moisés seguía a Dios. Como Timoteo seguía a Pablo porque Pablo imitaba a Jesús. Lo mismito. Y la iglesia fue llamada a eso mismo, pero algunos no parecen entender eso porque no obedecen, son desobedientes. Directamente se ve es en que no quieren estar con el Señor. Alguien no obedece porque no quiere estar con Jesús. Vivir en Cristo es estar con Jesús constantemente. Pero para usted estar con Jesús constantemente, usted tiene que ser una persona que obedece constantemente. Jesús sabe que usted es sujeto a pasiones. Jesús sabe que usted a veces va a reaccionar mal. Jesús sabe que usted a veces se va a molestar. Por eso dio provisión. Jesús sabe incluso que usted a veces lo va a ofender. Y por eso dijo que abogado tiene a Él para con el Padre. Él lo sabe todo. Pero Jesús dijo, el que me negare, yo le negaré. Porque Él dijo, el que es infiel, yo permanezco fiel. Porque sabe todo eso que tú puedes hacer. Pero cuando dice negare, es porque no crees a sus palabras. Porque Él cuando lo dijo, el que me negare a mí, a mis palabras, yo le negaré a Él. Y Pablo se lo repite a Timoteo y le dice, si lo negares, Él también te negará. Está hablando a Él y a sus palabras. ¿Cómo negamos las palabras de Jesús? No creyéndole. No creyéndole. Y Jesús dice, el que no cree en mí ya ha sido condenado. No es en Él como una figura, es en sus palabras. Esa es la manera que no se cree a Jesús, porque Él dijo que el que lo ama lo demuestra guardando su palabra. El que lo cree, guardando sus palabras. El que lo obedece, guardando su palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Yo me pregunto a veces, queremos caminar, tenemos que obedecer. Porque los religiosos, créalo, cada día se multiplican. Iglesias, cada vez hay nuevas iglesias. Y tendencias, cada vez hay nuevas tendencias. Perversiones por doquier. Pero creyentes, pocos, hermano. Y Jesús habló de los creyentes como manada pequeña. Porque la manada pequeña, que son los creyentes, a los cuales Dios les revela todas las cosas. Dios le agradó darles el reino, revelarles todas las cosas. No sirve de nada la doctrina. Hemos venido hablando de la doctrina en varios puntos. Pero hoy el Señor nos enseña que no nos sirve de nada entender la doctrina si no tenemos la revelación. Y si no tenemos la revelación, no vamos a poder tener una vida de fe. Y si no tenemos una vida de fe, por ende no podemos ser salvos, porque la salvación es por fe. Por fe viene la gracia, la influencia de Jesús. Y la influencia de Jesús es la que te hace justo. Solo basta conocer las doctrinas para saber que Dios no se contradice, sino que todo cuadra, ¿cierto? Todo cuadra. Porque Él por medio de la fe nos hace justos. ¿Cómo? Por el Espíritu del que es justo. Porque solo uno es justo, Jesús. Porque dice que Él vive por la justicia. Porque era imposible que fuese retenido por la muerte, por su justicia. Dios, aunque fue condenado en la carne, lo justificó en el Espíritu. Y esa justicia viene a nosotros por la fe en Él. ¿Cómo es la fe en Él? La fe en la palabra. La fe en la palabra. Debemos de vivir por la palabra. ¿Cómo? ¿Cuál es mi obrar? Créelo. Porque yo he escuchado a todos hablándome de situaciones. Y siempre sin darse cuenta muestran cómo Dios les hace ver las cosas. Pero ¿cómo Dios nos hace ver las cosas? Porque no lo vemos.
Esas cosas muchas veces cuando desobedecemos, lejos de justificarnos en el futuro, nos van a condenar. Porque Dios nos va a decir, te hice ver las cosas, te mostré. ¿Por qué no caminaste por donde te ordené? Porque hay personas que piensan que porque Dios, yo veo a Dios en medio de mí. En nuestras plazas predicaste, hiciste milagros y nosotros en tu nombre profetizamos e hicimos milagros. Nunca los conocí. Tremendo. Porque la palabra vino a habitar en nosotros y nosotros habitar en esa palabra. Eso se produce solo por la fe. No puedes agarrar las cosas que Dios hace para justificar que eres alguien de fe. Tú vas a justificar que eres alguien de fe, dice Santiago, por lo que tú haces. Porque Santiago le dice a esos judíos incrédulos, yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré que soy alguien de fe por las obras que tengo, creyendo a lo que Jesús dijo. Y esa es la diferencia. Y las obras no es un ritualismo ni una religiosidad. Las obras es mi caminar diario, como lo hago en fe. Dios me dio para hacer esto y yo lo hago en fe. Y como lo hago en fe, la persona no me va a creer que yo lo hago en fe porque yo le digo, yo soy de mucha fe. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis, a toda la iglesia. Tú verás a alguien por su fruto, ve lo que hace ese pastor en fe y qué produce en las cosas de la obra, de la iglesia. Ahí se ve su fe. En las cosas de Dios, ve su fe. A veces queremos medir lo de Dios en el mundo y Pablo dice, osa alguno llevar las cosas de Dios a juicio delante de los incrédulos y no delante de los creyentes. Porque es algo absurdo. Nosotros los cristianos juzgamos todo en la palabra, a la ley y al testimonio. Si no dicen así, es porque no han nacido de nuevo. Ya Jesús nos dijo que era nacer de nuevo. Y si no nacemos de nuevo, o sea, estamos muertos. Todavía estamos en tinieblas. Jesús no nos ha limpiado. Alguien que nace de nuevo ya juzga todo en la palabra. Porque la palabra es nuestra medida de fe, es nuestra manera de vivir. Jesús me dio la palabra para que yo viviera conforme a esa palabra. Dice Habacuc, escríbela en tabla y que corra todo el que lea. La palabra. La palabra. Y el creyente que hace, corre por esa palabra. Pablo dice, yo corro para obtenerlo, pero corría ¿dónde? La palabra, en lo que Dios decía. Aplicaba eso a su vida. Estaba todo el tiempo vigilando su vida, vigilándola en la palabra. Elías vigilaba su vida en la palabra. Por eso habían perecido casi todos y quedaba él solo, pero él seguía, porque él vigilaba en la palabra, porque él pudo haberse desbocado en ese tiempo. Pero él la vigilaba porque estaba en la palabra. Aunque era un hombre sujeto a pasiones, Dios lo traspuso en un torbellino y lo llevó al cielo. Tremendo y glorioso la vida de ese hombre. Y dice que él era un hombre sujeto a pasiones. Eso lo dice Santiago. Sujeto a pasiones era Elías. Pero oró y Dios respondió. Y volvió a orar y Dios volvió a responder. Porque le creía a Dios, hermano, sencillo. Sus pasiones no detuvieron la firmeza de Dios. Y Dios se lo dijo a los fariseos, ustedes se la dan de justo, y los publicanos, las rameras, las prostitutas, van primero que ustedes al reino de los cielos, porque le creyeron. Pero ustedes vieron a Juan, Juan les habló y ustedes no le creyeron. ¿Qué es esto? La palabra, aplicarle fe. Saúl, haz todo como se te ordenó. Punto. Tú no tenías que preguntar, Saúl, ay, pero mira esto, mira lo otro, porque cuando yo analizo esa situación de Primera de Samuel, yo veo que Saúl estaba diciendo, pero es que lo que yo dice es de fe, porque yo guardé las vacas para los sacrificios. ¿Se ve lo que está diciendo Saúl? Saúl está diciendo lo que yo apliqué, es lo que hacen las iglesias. Y Samuel no le dijo que no, eso no se hacía. Samuel le dijo, se complace tanto el Señor en los sacrificios como en que se le obedezca. El prestar atención es mejor que la grosura
de esa carne que tú ves. Es mejor. Estaba diciendo Samuel, ajá, está bien, tú hiciste esto en la fe, pero eso no era lo que Dios quería que tú hicieras. Yo fui a evangelizar y hablé de Jesús. Dios quería que tú estuvieras allá donde lo hiciste. Porque son cosas. Yo fui a hacer esto hoy, pero Dios quería que tú hicieras eso. Es que a mí me pareció mejor. Ah, a ti te parece ahora mejor que lo que Dios ordena. Y son cosas. Aprendemos, pero según nuestra mente. Y aún así queremos ver las cosas de Dios. No podemos ver las cosas de Dios si no hacemos las cosas como Dios dice. El Señor le dice a Jeremías, Jeremías, yo no le hablé a estos profetas y ellos corren. Y aún ellos esperan que yo cumpla lo que ellos dicen. Una cosa tremenda. Porque eran personas que habían aprendido con Israel y profetizaban falsamente y esperaban como que, como ellos le decían a los reyes que le iba a vivir bien, que Dios apoyara eso. Dios no apoya lo que Él no dice. Dios apoya lo que Él dice. Y lo que Él dice se obedece. Parezca, no parezca, porque dice Pablo a Timoteo que predique oportuno e inoportunamente. Dice el Señor a Ezequiel, anda y háblale, escuchen o dejen de escuchar. Él les habla, escuchen o dejan de escuchar. Siempre al final ellos van a saber, Ezequiel, que allí hubo un profeta de Dios. Eso es evidente, porque cuando Dios hace las cosas, los incrédulos son los primeros que saltan. Ay, yo le creía, yo sí, menos mal que yo estaba ahí. Claro, como ves las cosas como Tomás, ahora sí Dios es grande, pero antes cuando no era, cuando no se veía, eran unos desobedientes, no hacían caso. Pero cuando ven las cosas, ahí sí Dios es glorioso. Y son los mismos que cada vez que Dios abre una puerta, uy, Dios es grande. Pero cuando viene el tiempo de la aflicción, Dios es malo.